Buenos días, shalom a todos. Viernes 29 de marzo del 2024. Yo no sé si va a ser una única edición, como hay cambio de horario, posiblemente a lo mejor haga dos, no sé. Vamos a ver cómo vamos con el horario. Por lo pronto, va esta edición. Los medios sirios informaron hoy a la noche que Israel atacó en la zona de Alepo, el noroeste del país. Según el informe, los sistemas de defensa aérea se activaron en la zona tras el ataque. El sitio web de noticias Voice of the Capital, afiliado a la Asociación Siria, informó que el ataque tenía como objetivo el aeropuerto internacional de Alepo. El Centro Sirio para el Monitoreo de los Derechos Humanos, una organización opositora que opera desde Londres, informó que se escucharon 3 explosiones en la zona del aeropuerto. El ejército sirio afirmó que varios civiles y militares murieron en un ataque atribuido a Israel y a organizaciones terroristas. El, el Centro Sirio para el Monitoreo de los Derechos Humanos dijo que 36 soldados del ejército de Assad fallecieron en el ataque. La agencia de noticias Reuters también informó que 5 miembros de Hezbollah fallecieron en el ataque. El aeropuerto de Alepo ya fue atacado en el pasado e incluso fue cerrado a raíz de estos ataques, que también se atribuyeron a Israel. En octubre pasado, Siria afirmó que el enemigo israelí llevó a cabo un ataque aéreo desde el mar Mediterráneo contra el aeropuerto internacional Alepo, que causó daños importantes e inutilizó su servicio. Hace aproximadamente una semana se informó sobre un ataque que tuvo lugar en la ciudad de Al-Mayadin, en el este de Siria, cerca de la frontera con Irak. Según el informe, 5 comandantes de la milicia pro-iraníes, incluidos un comandante de Hezbollah, fallecieron en el ataque. No se reveló quién estuvo detrás del ataque. El Centro Sirio de Vigilancia de los Derechos Humanos informó de varias explosiones escuchadas en la zona donde están presentes las milicias pro-iraníes y de aviones no identificados volando en el aire. Esto es lo que se sabe hasta ahora, aquí en Israel. El horario de verano entró en vigor hoy a la noche. A las 2 de las horas, las manecillas se adelantaron 1 hora hasta las 3. El horario de verano se mantendrá hasta la transición del horario de invierno el 27 de octubre del 2024. Además de la hora de sueño que se perderá esta noche, se agregará 1 hora de luz adicional durante los próximos 6 meses. Entre las razones de los beneficios económicos del horario de verano se puede mencionar el ahorro de energía, así como el aumento esperado en las ventas de las instalaciones del ocio, el entretenimiento y turismo. El Ministerio de Sanidad también afirma que el aumento de horas de luz tendrá un efecto positivo en la salud física y mental. Además, las horas de luz adicionales provocan una disminución en el número y la gravedad de los accidentes de tráfico. Debido a los efectos positivos del horario de verano en la salud y en la economía, muchos países de todo el mundo han decidido adoptar el horario de verano durante todo el año. Esto yo lo dije ayer también. Y no entiendo si depende del sol. Eh, eh, o sea, hay más horas de sol y por eso se traslada el horario de verano. Si hay más horas de sol, no depende de cómo se corren las manecillas, sino que depende
de la Tierra con respecto al Sol. Entonces yo pedí ayer si alguien sabe de explicarme esto porque no lo entiendo. ¿Cómo se puede explicar un horario de verano si es invierno, donde los días, donde las noches son, o el tiempo de oscuridad es más largo? No entiendo esta lógica. Continuamos. Aquí en Israel, con los padres de los militares secuestrados, que se reunieron ayer a la noche, o sea, esta noche, por primera vez con el ministro después de 174 días, desde que sus hijos fueron secuestrados. En la reunión los padres exigieron a Netanyahu una explicación de cómo planea traer a sus hijos a casa. Al finalizar el encuentro, tres de los padres prestaron declaración a los medios. Robbie Cohen, el padre del difunto Itai Cohen, cuyo cuerpo está retenido en Gaza por Hamas, dijo: la reunión fue con nuestra nueva familia. Dentro de esta familia podemos parecer diferencias. Hay judíos, hay beduinos, y hay jaredim, y hay rabinos, hay seculares, hay religiosos. Por un lado somos muy diferentes, pero por otro lado tenemos algo fuerte que nos une y nos hace muy similar. Somos ciudadanos sionistas, israelíes, que hemos educado a nuestros hijos para que contribuyan a un servicio significativo. Desafortunadamente, escuchamos del primer ministro cosas que no son nuevas. El ministro tiene una política en la que cree e incluso después de 164 días continúa siguiendo en su línea. Intentamos hablar con el primer ministro sobre un nuevo concepto. Hay esta línea de la seguridad militar, pero también está la seguridad social, que no es menos importante para los ciudadanos de Israel. Los ciudadanos deben recibir seguridad civil. El rabino Doron Pérez, padre del difunto Daniel Pérez, cuyo cuerpo está retenido por Hamas, añadió: en una reunión con el primer ministro, que se reunió por primera vez con los padres de los soldados, personalmente quise expresarle esta transición inimaginable luego de 163 días, desde una familia que desea y reza por el regreso de su hijo, hasta que supimos que fue asesinado el 7 de octubre. Simplemente reflexionamos ante el primer ministro y su esposa Sara. ¿En qué clase de mundo vivimos? Cuando le preguntó a mi esposa el sábado cómo se siente ahora, que, eh, que nuestro hijo no está con nosotros, ella me dijo: Doron, no puedo creerlo. Estoy diciendo esto, pero tengo una especie de alivio. No estoy con los afligidos, y que mi hijo no está vivo, eso no es por lo que oramos. Es solo mi pérdida, mi dolor, pero ahora no me preocupo sobre él, porque él no sufrió y no sufre. También Ron habló de Nautra, padre del secuestrado Omar Nautra. Omer es un sionista orgulloso que vino aquí por la fe en el camino y por el deseo de contribuir al país. Le dijimos al primer ministro que el pueblo de Israel está mirando, viendo y pensando. Después de hoy estábamos en la BBC, donde comienza un proceso donde cada madre y padre entregan a sus hijos por el bien del país. Y me preguntó si los padres que entregan a sus hijos al ejército pueden confiar en que el gobierno israelí y su líder harán todo lo posible para traerlos a casa. Ya llevamos medio año de proceso y nuestros hijos todavía no están en casa. Le preguntamos al primer ministro si recibiremos los 134 cuerpos de los restantes, Dios no lo quiera. Yo, como ciudadano estadounidense, también hablé de la necesidad de trabajar con Estados Unidos como el único amigo verdadero que tenemos, y a pesar de las diferencias, para llegar a un entendimiento, concluyó.
Al comienzo de la reunión, Netanyahu dijo a los familiares: sé que cada día que pasa para ustedes es un infierno. Sus hijos son nuestros héroes, los héroes de Israel. Como hasta la fecha hemos devuelto a 123 de nuestros secuestrados, estoy comprometido a devolver a todos, incluidos todos. No dejaré a nadie atrás. Estoy comprometido de día y de noche personalmente. Y añadió: solo la continuación de la poderosa presión militar que ejercimos y ejercemos es la que trajo de regreso a nuestros secuestrados y los traerá a todos de regreso. Además, poseemos activos estratégicos de Hamás. Esta es otra clave de la liberación de nuestros hijos e hijas. Conquistamos el norte de la franja de Gaza y Khan Yunis. Fortificamos la franja y nos estamos preparando para entrar en Rafah. Para poder recuperarlos a todos debemos utilizar todos estos activos de forma inteligente y las negociaciones que llevo a cabo todos los días para devolverlos a todos, no solo a algunos, afirmó el primer ministro. Es lamentable que es la primera vez que el primer ministro, bueno, por un lado es lamentable, por otro lado, por fin sucedió, se reúna con los padres de los que están en Gaza. Y es triste saber que después de casi 6 meses, la situación es exactamente la misma. No ha cambiado para nada. No hay, no hay ningún avance. Y como bien dijeron, un día en libertad no mide exactamente igual que un día en cautiverio. La medida del tiempo es totalmente relativa de unos y de otros. La Corte Internacional de Justicia de La Haya anunció medidas temporales adicionales tras la solicitud presentada por Sudáfrica y ordenó a Israel que tomara todas las medidas necesarias para garantizar que los suministros de alimentos básicos lleguen a la franja de Gaza sin restricciones. O sea que, por lo que presentó Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia de La Haya le dice a Israel que se tiene que ocupar de que los suministros al enemigo lleguen sin una restricción. Fíjate tú, en el anuncio del tribunal se afirmó que los palestinos en Gaza se enfrentan a lo que se definió como un empeoramiento de las condiciones de vida y a un aumento del hambre. ¿Y esto por qué no lo planearon de antemano los terroristas de Hamás cuando perpetraron el ataque? O sea, ¿qué se imaginaron? O que nos iban a conquistar o que nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Y ahora nosotros nos tenemos que ocupar de lo que nuestros enemigos no se ocuparon, que es de cuidarlos y que tengan alimentos, tanto ellos como su gente. Esto, yo no sé, ¿no? Pero ¿no suena un poco absurdo? ¿No suena un poco absurdo que nosotros tenemos que ocuparnos de que esta gente tenga alimentos para comer después de que hicieron lo que nos hicieron? ¿Existe alguna lógica en esto? En vez de castigarlos, tenemos que preocuparnos de su alimentación
y de su bienestar físico. Nos exigen que nos ocupemos. Un funcionario político que se ocupa de contrarrestar las amenazas terroristas en el mundo aconseja a los israelíes que viajan al extranjero que no revelen su identidad. Cosa que en yo regresé hace una semana, todos saben de un viaje al extranjero, donde había muchos israelíes que viajaban, hicieron transbordo de España a Sudamérica, y les aseguro que nadie se cuidaba. Todos hablaban en hebreo. Dice así esta persona, podéis hablar hebreo entre nosotros, pero no tenéis por qué reíros de los demás familiares o amigos del otro lado de la calle. O sea, no hay que andar gritando. Dijo la fuente en una rueda de prensa. Aconsejó a los israelíes que viajan al Festival de la Canción de Eurovisión en Suecia que no revelen su identidad israelí. Este es un evento que debe manejarse con modestia. El lugar de la competencia estará bajo fuertes medidas de seguridad, pero el envoltorio podría ser problemático. Malmo es una ciudad con muchas áreas hostiles. No estamos diciendo que no viajaremos allí, pero quienes viajan no deben andar con carteles israelíes. Sin embargo, enfatizó que por el momento el establecimiento de seguridad no tiene advertencias específicas sobre las intenciones de los elementos terroristas de dañar a los israelíes en Suecia. La sesión informativa se celebró al mismo tiempo que el Cuartel General de Seguridad Nacional publicaba una publicación sobre la evaluación de la amenaza que supone elementos terroristas para los israelíes en el extranjero. Esto con el fin de aumentar la conciencia del público israelí sobre las amenazas del terrorismo en diversas partes del país y en el mundo, en el contexto del aumento significativo de la amenaza de los israelíes en el extranjero, especialmente como resultado de la guerra de las espadas de hierro. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que en los últimos años ha habido una tendencia continua al empeoramiento de las amenazas contra los israelíes en el extranjero, que se ha exacerbado desde el comienzo de la guerra. A la luz del aumento de la motivación de varios grupos terroristas en el mundo para llevar a cabo ataques terroristas. En este contexto destaca la amenaza iraní, que se ha intensificado junto con Hamas y elementos de la Jihad global, que promueven aún más ataques contra israelíes y judíos en el exterior. En cualquier momento dado hay esfuerzos mundiales para llevar ataques terroristas contra israelíes y judíos. Junto con las fuerzas de seguridad locales, la comunidad de seguridad de Israel lleva a cabo innumerables acciones para frustrarla. De vez en cuando hay publicaciones sobre contramedidas, pero lo que se publica es la punta del iceberg, señaló la fuente. Cabe señalar que todas las advertencias de viaje son válidas y se reflejan al público en el sitio web de advertencia de viaje. Un nivel de advertencia de viaje más alto refleja un riesgo creciente de actos terroristas en el país. Los países que conviene señalar específicamente y que convienen evitar en este momento son Turquía, Marruecos, Egipto, incluidos Sinaí y Jordania. Se requiere que el público examine seriamente el destino del viaje, el grado de necesidad de llegar a países con nivel de alerta medio y superior, nivel 3 y 4, y en cualquier caso tome las medidas de precaución necesarias para cada viaje. Las medidas son: 1. Trate de evitar ir a lugares concurridos, o sea, centros comerciales, mercados y lugares identificados como utilizados por elementos israelíes, judíos y orientales.
Mantener una mayor vigilancia en los lugares públicos, incluidos restaurantes, hoteles, bares, etc. Evite externalizar los símbolos israelíes. Evite participar en eventos con múltiples participantes que no sean seguros. Evite publicar detalles del viaje en redes sociales y publicar fotos y detalles de las visitas antes del viaje en tiempo real. Cabe señalar que las advertencias de viaje no se aplican a una estancia en el país con el propósito de un vuelo transitorio, o sea, con conexiones, excepto para vuelos de tránsito en países enemigos como Siria, Líbano, Irak, Irán, Yemen y países con un nivel de amenaza alto, Libia, Argelia, Pakistán, Afganistán y Somalia. Además, a la hora de planificar un viaje al extranjero, se recomienda hasta asegurarse de la que ruta del vuelo elegida no pase por países enemigos. Irán y el eje chiita. Irán sigue siendo el principal fuente de terrorismo global. En los últimos años, Irán ha ampliado sus actividades para dañar a ciudadanos israelíes y judíos de todo el mundo, tanto directo como a través de sus agentes, representantes y ayudantes. En este marco, en los últimos años han quedado expuestos y frustrados decenas de intentos iraníes de atacar objetivos israelíes y judíos en todo el mundo. Esto hay que tomarlo en serio. Realmente el, el antisemitismo, disfrazado también de antisionismo, está siendo cada vez más importante. Y atención, que los que forman parte de los elementos de seguridad en los distintos países no dejan de ser ciudadanos con sus propias ideas y muchos de ellos tienen ideas antisemitas, como por ejemplo los que revisan los pasaportes, los policías de aduanas y todo lo demás. Eh, Tienen sus propias ideas. Continuamos. Durante un patrullaje de rutina anoche, de los encargados de la estación de tren de Carmiel, Darío Dresner e Ilana Moreno, ambos notaron un sobre tirado en un banco en el pasillo de pasajeros. Los dos entregaron inmediatamente el sobre al jefe de turno, Kobi Najati, quien para su sorpresa encontró en su interior varios cheques por valor de 700.000 shekel. El gerente actuó de inmediato para localizar al pasajero utilizando los datos de identificación y al poco tiempo el pasajero llegó para recoger su preciada pérdida. El dueño de la pérdida dijo, ni siquiera hemos tenido tiempo de enterarnos de que perdimos el sobre y ya recibimos una llamada telefónica del gerente de la estación que lo encontró. Realmente apreciamos la profesionalidad y la humanidad en este caso. Los asistentes Ilana y Darío que encontraron la pérdida, así como la rapidez con la que se hizo todo. Quiero agradecer la dirección y la instrucción del gerente, Kobi Najati, gracias a quien recuperamos los cheques. Los ferrocarriles de Israel mencionan que operan un departamento de pérdidas a nivel nacional con el fin de mejorar el servicio brindado a los pasajeros. Y en caso de pérdida, de perder algún objeto, se recomienda comunicarse con el centro de atención al cliente de ferrocarriles. La ONU sigue difundiendo mentiras sobre Israel. El comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el austríaco Volker Turk, afirmó en una entrevista que Israel podría ser procesado por crímenes de guerra, después de afirmar que es probable que utilice el hombre
como arma de guerra. El hambre, perdón, el hambre como arma de guerra. En una entrevista con la cadena BBC, Turk afirmó que hay pruebas de que Israel está ralentizando o impidiendo la transferencia de ayuda humanitaria a Gaza. Todos mis colegas humanitarios nos dicen todo el tiempo que hay mucha burocracia, hay obstáculos. Israel tiene una gran culpa. Solo puedo decir que los hechos hablan por sí solos. Entiendo que hay que controlarlo, pero no pueden pasar días hasta que desaparezca. Cuando se ponen sobre la mesa todo tipo de demandas irrazonables en una emergencia, surge la pregunta, con todas las restricciones que estamos viendo en este momento, ¿existe una afirmación plausible de que el hambre se está utilizando o se puede utilizar como arma de guerra? Dijo Turk. También dijo que si se demuestra que la intención de utilizar el hambre como arma de guerra es correcta, equivaldría a un crimen de guerra. Durante la entrevista, Turk condenó el ataque asesino de Hamas el 7 de octubre, pero negó que ningún bando en la guerra debería eludir la responsabilidad por sus acciones, incluido cualquier intento de impedir la entrega de ayuda a la gente que la necesita en Gaza. Como recordarán, la plataforma de la ONU se ha utilizado en los últimos meses para difundir una serie de acusaciones falsas contra Israel, incluida la de que los soldados de las fuerzas de Israel están cometiendo diversos tipos de crímenes de guerra contra los palestinos. El secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también provocó indignación al afirmar que el ataque de Hamas no se produjo en el vacío y afirmó que Israel impuso un asalto a los palestinos. Continuamos con este esta desprestigiada institución que es la ONU, que se fundó para otra cosa. No, la ONU no se fundó para defender a terroristas. Eh, la intención de la función de la ONU cuando se fundó era otra, totalmente distinta. Este organismo está totalmente desprestigiado y se podría decir que es los representantes oficiales del antisemitismo en el mundo. Continuamos en el extranjero. La semana pasada visitó Marruecos una delegación especial de más de 20 rabinos religiosos nacionalistas y ultraortodoxos, junto con imanes en cooperación entre el centro religioso Or-Torah de la red Ot-Torah y el proyecto Sharaka, que trabaja para promover amistades profundas entre los ciudadanos, países socios de los acuerdos de Abraham. La delegación dio origen a una declaración conjunta de los miembros de la delegación pidiendo que, ante los acontecimientos de los 7 de octubre y los combates en curso, ahora más que nunca, quieran hacer alianzas entre sí para resolver la situación. El grupo estuvo acompañado por Faisal Marjani, director de la Organización para la Convivencia en Marruecos. Los organizadores de la delegación señalan que la elección de realizar la delegación en Marruecos se tomó en vista de que es un foro y modelo de convivencia religioso y el país musulmán con la historia judía más larga del mundo. Se olvidan de Egipto. Se espera que se lleven a cabo más misiones, incluso en los Emiratos Árabes Unidos en el otoño del 2024, y sesiones continuas de aprendizaje en línea entre rabinos e imanes. Los horribles acontecimientos del 7 de octubre dieron al mundo un encuentro cercano con los resultados de la utilización de la región como arma y el desafío de que esto
planea a la estabilidad global. Decía la delegación la declaración de la delegación. Nos reunimos a partir de un compromiso compartido para fomentar el verdadero entendimiento y el respeto. Diálogo en nuestras comunidades judías y musulmanes. Los combates en Gaza provocaron un aumento del antisemitismo en todo el mundo, cuando al mismo tiempo las comunidades musulmanes también sufren las consecuencias de la islamofobia. Esta situación crea una fusión de intereses para las comunidades judías y musulmanes. Líderes religiosos musulmanes creemos que ahora más que nunca ha llegado el momento de hacer alianzas creativas entre nosotros para resolver la situación. Como parte de la visita a Marruecos, los miembros de la delegación se reúnen con altos funcionarios gubernamentales y jurídicos y líderes religiosos, sociales y políticos claves del país, incluido el presidente del Tribunal Constitucional de Marruecos. El evento principal fue una comida iftar con cerca de 150 dignatarios de todo Marruecos, judíos y musulmanes, con la participación del embajador de Estados Unidos en Marruecos, Funit Talwar, que dijo: el trabajo interreligioso en estos momentos es una de las tareas más importantes en el nivel mundial. Destacó Talwar, quien elogió a Marruecos por ser un modelo a seguir y reforzó a los socios del viaje para que sigan aportando su voz única. Como residente de la Franja de Gaza y como alguien que se encontró como médico de combate en el corazón de los combates del 7 de octubre y en los meses siguientes, es importante para mí dejar claro que no somos ingenuos y entiendo perfectamente dónde vivimos y las amenazas que enfrentamos, dijo el rabino Aarón Ariel Lavi, director del Centro Internacional Religioso Or Torah e hijo de una familia judía de Marrakech. Pero precisamente de ahí surgió el entendimiento de que Irán y Hamás están tratando de convertir el conflicto local en una guerra religiosa global para establecer un califato islámico. Nuestro objetivo es salir del conflicto local hacia el mundo musulmán moderno más amplio y movilizarlo contra esta guerra. Declarar una guerra religiosa contra el Islam es, de hecho, caer en la trampa que nos tienden los elementos radicales, añadió el rabino Yaakov Negan, uno de los rabinos más destacados en el discurso interreligioso en el mundo y director del Centro Interreligioso Or Torah. Quien quiera que sea que cree que pueda declarar la guerra a todo el mundo musulmán, no solo no comprende la gran complejidad y el hecho de que el mundo musulmán está en una gran lucha interna, sino que está liderando una forma de pensar y un movimiento que es peligroso para los judíos. Esta es una guerra que realmente no podemos afrontar, subrayó, especialmente en este momento difícil. Estamos orgullosos de nuestra actividad para conectar a los principales rabinos de Israel e imanes de los Estados Unidos para construir relaciones, aprender unos de otros y ofrecerles un ejemplo positivo, inspiración y liderazgo en estos tiempos cuando tantos están alejándonos de una idea en común. Esto lo añadió Dan Pepperman, director general de Sharaka, durante la visita. Entre los participantes de la delegación se encontraron el rabino Yosef Haim Pérez, yerno del rabino David Abu Ajira, rabino de la comunidad sefaradí de Haifa y rabino de la comunidad de Kiryat Ata. Durante la visita, el rabino Pérez tuvo el privilegio de celebrar una oración fúnebre para la abuela de su esposa en el cementerio de Maknes, en presencia de los imanes que honraron la memoria de la enlutada familia Abu Ajira y conocieron su lugar central en el mundo judío en general y los judíos marroquíes en particular.
Para mí fue un evento especialmente emocionante, dice el rabino Pérez. La conexión entre la memoria del pasado común y la construcción de un futuro común es de suma importancia. El primer ministro Netanyahu se reunió ayer a la noche, como dije en un principio, con las familias de los soldados secuestrados de Hamas y retenidos en Gaza. Sé que cada día que pasa para ti es un infierno. Tus hijos son nuestros héroes, los héroes de Israel. Como hemos devuelto a 123 de nuestros secuestrados hasta la fecha, me comprometo a devolver a todos, a todos. No dejaré a nadie atrás. Me ocupo personalmente de día y de noche, dijo Netanyahu a los miembros de la familia. Y añadió, solo la continuación de la poderosa presión militar que ejercimos y ejercemos es la que trajo de regreso a nuestros secuestrados y los traeré a todos de regreso. Además, poseemos activos estratégicos de Hamas. Esta es otra clave para la liberación. La División de Inteligencia revela pruebas contundentes del interrogatorio de un terrorista de la Yihad Islámica que confesó haber violado y violentado a una mujer judía durante el asesino ataque terrorista en la Franja de Gaza el 7 de octubre. De esto hay filmación. El terrorista Manar Mohamed Qassem fue capturado a principios de marzo por una fuerza de la Unidad 504 que operaba bajo la División 98 en la zona de Khan Yunis. En su investigación describió con detalles las atrocidades que cometió. Dijo, el diablo se apoderó de mí, revelando una dura descripción que no vamos a publicar. El organismo de seguridad afirma que la documentación de la investigación es una prueba más del asesinato y del ataque de violencia sexual perpetrado por la organización terrorista el 7 de octubre, en un intento de hacer escuchar las voces de aquellos que ya no pueden decirlo. El presidente del partido Israel Beiteinu, el parlamentario Lieberman, respondió, todos los que fueron socios, todos los que estuvieron involucrados, todos los que tomaron parte de esto, todos son mortales. Y uno de ellos no debe morir de muerte natural. Creo que el mensaje de Lieberman es más que claro. Orit Soliciano, directora ejecutiva de la Asociación de Centros de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales, afirmó, la terrible verdad está saliendo a la luz. Cada día que pasa se revelan pedazos de la impactante realidad y también se revelan más y más información de los propios terroristas. E incluso ahora las mujeres y los hombres cautivos de Hamas, cautivos por Hamas, siguen sufriendo abusos sexuales. Debemos brindar una respuesta integral a todos aquellos que sufrieron o presenciaron daños. Por supuesto, debemos volver a todos los secuestrados ahora a casa. El terrorista que llevó a cabo el ataque ayer a la mañana en el Valle del Jordán es Abu Rida al-Sahadi, un oficial de seguridad del aparato palestino que vive en Jenin. En el ataque 3 personas resultaron heridas, como informé ayer, cuando el terrorista abrió fuego contra un autobús que transportaba estudiantes y 2 automóviles en la zona del pueblo de Oja. El Maguen David Adom informó que un hombre de 30 años resultó levemente herido y otros dos, un hombre de 21 y un niño de 13, resultaron levemente heridos. Los heridos fueron trasladados al hospital Hadassah de Jerusalén. El comandante del batallón
Duvdeban cuenta la persecución del terrorista. Según las sospechas, el terrorista tendió una emboscada a los vehículos y abrió fuego y huyó inmediatamente del lugar. Las fuerzas de seguridad iniciaron búsqueda para intentar localizar y llevar a cabo numerosas operaciones de investigación. Las fuerzas cancelaron eh, un cierre total sobre el pueblo de Ojá y la ciudad de Jericó. El comandante del batallón dijo que las fuerzas de defensa de Israel están decididas a localizar al terrorista. Bueno, ¿cómo localizaron el nombre? O sea, este movimiento de servicio de inteligencia realmente es asombroso. Asombroso en algunos casos y decepcionantes en otros. O habrá cosas que no se pueden decir. eh, no sé. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Daniel Hagari, reveló ayer a la tarde que la Fuerza de Defensa de Israel eliminaron al jefe del cuerpo de suministro del ala militar de Hamas, Raad Tabat. Tabat estaba entre los 10 primeros de Hamas, cerca de Sinwar, Daf e Isa, señaló Hagari, quien afirmó que el terrorista fue eliminado durante la operación en el hospital Shifa, cuando intentaba escapar de los soldados de la Fuerza de Israel junto con otros dos terroristas hacia la institución médica. Señaló que en otro caso, en la sala de maternidad del hospital, 3 terroristas fallecieron en combate con combatientes de Nahal y ahora se está verificando sus identidades. Había 1.250 personas en el hospital Shifa, incluidos 900 sospechosos, de los cuales identificamos a 513 terroristas. Todavía calculamos que descubriremos que hay más altos funcionarios y más terroristas. Llegaremos a todos ellos, enfatizó. Jamás está destruyendo el hospital, luchando dentro de las salas y utilizando artefactos explosivos. El hospital resultó gravemente dañado por las acciones de Hamas, dijo Hagari. Precisó que en el sur de la Franja de Gaza fue destruido un túnel muy complejo, de 2,5 kilómetros de longitud, que cruzaba entre el sur de la Franja de Gaza y el norte y contenía más de 30 toneladas de explosivos. 30.000 kilos de explosivos. Eso es mucho explosivo. Mohamed Mustafa, el nuevo primer ministro de la Autoridad Palestina, presentó el plan de trabajo de su gobierno al presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen. El documento afirma que la primera prioridad es un alto el fuego inmediato, una retirada completa de Israel de la Franja de Gaza, la concesión de permisos para la introducción de ayuda humanitaria en grandes cantidades y su llegada a todas las zonas con urgencias y sin demora para permitir el inicio del proceso de recuperación y los preparativos para la rehabilitación, el cese de la agresión y de las actividades de asentamientos y la lucha contra el terrorismo de los colonos de Judea y Samaria. Mustafa señaló que estas requieren el regreso de todos los desplazados a sus regiones sin demora y enfatizó que la fuente de la autoridad política eh, de la OLP tendría que ser el gobierno y su plan político y su compromiso internacional y tienen que tener una carta de autorización del presidente Mohamed Abbas para poder realizar todo esto. Según él, el gobierno está obligado a confiar en una estrategia nacional que establezca cualquier actividad política. Debe esforzarse por hacer realidad la visión nacional general bajo el liderazgo de la
OLP, mediante el fin de la ocupación israelí y la realización de los derechos nacionales, que tienen que estar en concordancia con el pueblo palestino. El establecimiento de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967, con su capital Jerusalén Oriental, sobre la base de la resolución pertinente de la ONU y la solución del problema de los palestinos refugiados de conformidad con la resolución 194. El nuevo primer ministro también afirmó que, perdón, que el gobierno trabajará para reunificar las instituciones palestinas en la Autoridad Palestina y la Franja de Gaza, sobre la base de la unidad geográfica, política y nacional. Esto significa que trabajará para ganar el control real de Gaza y que también trabajará para fortalecer la posición firme de Jerusalén en el Valle de Jordán y en la zona C y lucha contra la delincuencia eh, criminal. Bueno, evidentemente, esta gente vive en un mundo paralelo. Ellos se inventan su película, se imaginan, eh, hacen diagramas políticos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Eh, pretenden vivir en una fantasía y viven en esa fantasía, viven en esa fantasía. Bueno, así les va. El primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, anunció que en una operación conjunta de inteligencia de su país con la inteligencia checa, fue capturada una red rusa que intentaba difundir propaganda en los países de la Unión Europea. El líder belga dijo al parlamento de su país que la red rusa también pagó a parlamentarios de la Unidad Europea para difundir la propaganda. Al mismo tiempo, De Croix no nombró a esos miembros del Parlamento. Según la publicación alemana Der Spiegel, el pago se realizó en efectivo en reuniones secretas celebradas en Praga, así como mediante monedas digitales. En la República Checa afirman que el político ucraniano Víctor Medvedchuk está detrás de la cadena que también transmite noticias por el nombre de La Voz de Europa. Medvedchuk es considerado cercano al presidente ruso Vladimir Putin y después del estallido de la guerra en Ucrania fue arrestado pero luego deportado a Rusia como parte de un acuerdo para liberar prisioneros de guerra. Eh, se congelaron una cuenta con cerca de 200.000 seguidores en la cuenta X. Según los servicios de inteligencia checos y belgas, el objetivo de Rusia con la intervención es influir en las elecciones del Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo junio. Como última noticia, o del día o de la mañana, no sé, depende de cómo vayamos con el horario, con este nuevo horario. En el estudio de Arutz Sheva, Dan Antavi presenta la historia de su año. El fallecido Uriel Baruch, quien según la Fuerza de Defensa de Israel fue asesinado por terroristas de Hamas y cuyo cuerpo está retenido en la organización. Respecto al anuncio de que su año fue de, de- de que, de que su yerno fue asesinado, Dan dice que el significado de tal anuncio es otro cambio de capítulo después de que durante las primeras 3 semanas Uriel fue clasificado como desaparecido y luego
Documentos, algunos de los cuales son confidenciales, demostraron que fue secuestrado. Luego de meses adicionales de esperanza por su liberación de su cautiverio, llegó el anuncio de que con base a hallazgos de inteligencia de los que la familia no había recibido información, Uriel fue declarado fallecido. Dan dice que a la familia le dijeron que hay un vídeo que revela lo que le pasó al difunto Uriel en el momento de la verdad. Los terroristas dicen, grabaron el momento del asesinato en sus cámaras. Esto es, mientras la propia familia estaba expuesta a vídeos en los que se ve a Uriel aproximadamente media hora después del incidente, cuando se encuentra tirado en la vía, y de ahí no se dispuso de documentación para determinar si está vivo o muerto. Según el ejército, recibieron o encontraron un vídeo que muestra la acción en sí y la condición de Uriel. Y con base a esto, los rabinos y peritos se sentaron y decidieron que no estaba entre los vivos y que su cuerpo fue trasladado. Uriel era uno de los participantes de la fiesta y cuando comenzó el ataque comenzó a escapar y de hecho fue asesinado mientras estaba en el auto. Tuvimos comunicación con él y un amigo. El amigo llamó a su esposa a las 6:30 cuando Uriel manejaba. El amigo le dijo a su esposa que estaban huyendo porque había misiles en el aire. No se dio cuenta que habían terroristas en el suelo. Mientras conducía, le gritó a Uriel, conduce rápido, nos están disparando. En ese momento colgó la conversación. La vecina que vivía al lado de mi hija corrió hacia ella y le dijo, llamó a su marido, quien no le contestó. Llamó al teléfono de su amigo y fue atendido por alguien que le gritó, no, él es Akbar. Con alegría y júbilo colgó el teléfono. Esto fue una muestra de que algo estaba mal y no solo una línea roja. Esa fue la última conexión. Esperamos durante horas con la esperanza de que tal vez estuviera escondido en los árboles o en las cuevas. Esa era la esperanza, pero como hoy se interrumpió y anunciaron que quien faltara de la fiesta iría a la policía, lo hicimos y desde ese día, esa fue la expectativa hasta antes de ayer. Dan continuó y dice que en el vídeo al que fue expuesta la familia se ve a Uriel con la pierna atrapada en el cinturón de seguridad del auto, lo que ha dado lugar a diversas teorías. Tal vez intentó escapar y se le enganchó la pierna y se cayó y se desmayó. La familia pensó que era posible que como quien se desmaya al ver sangre, Uriel se desmayara porque vio matar a su amigo, o tal vez se suicidó y luego huyó, ya que luego solo se vio su capucha en el mismo lugar. Era el último rayo de esperanza que pudiera estar vivo, dice Dan. Estuvimos en un proceso terrible de 6 meses, en los que estuvimos esperando y orando. Y cuando se anunció que Uriel fue eliminado, nos pusimos de luto. Hasta el día de hoy. No estábamos tristes, teníamos dolor. Realmente pedimos no usar palabras de tristeza y supervivencia, porque estamos vivos y con dolor. No estamos tristes, porque no tenemos razón para estarlo. No estamos ni de luto ni de alegría. Pero cuando se anunció que él fue asesinado, reemplazamos el dolor por tristeza, que es más difícil. Todo llega rápido, hay que organizar el luto y hay que calmarse. Hay un shock
Y esto es otra factura. Dan dice que su familia espera que el gobierno tome alguna medida para devolver el cuerpo de Uriel y él participa en las manifestaciones, pero la familia no participa en las protestas. Este no es el momento ni el lugar para expresar una protesta. Los queremos aquí y ahora. Quiero que mi hija tenga una tumba donde llorar y que mi nieto sepa que su padre está aquí, que fue asesinado. Y esto es sagrado para mis ojos. He estado acompañando a familias en duelo de mártires de la Fuerza de Israel. Entiendo lo que significa el espacio y la Fuerza de Israel y hoy entiendo lo que significa eh, matar a a un valiente y quiero que mi nieto lo reconozca. En este punto la familia decidió no celebrar un funeral por Uriel, a pesar de que había una propuesta para celebrar un funeral redimido por sangre. La familia objetó, porque incluso en el duelo debe haber lógica y la ley no es clara al respecto. Para nosotros, esto es un vacío legal que utilizamos para no pasar por este proceso. Quizás sea mejor esperar hasta que traigan un cuerpo y enterrar un cuerpo o partes de un cuerpo, para que sepamos que algo real está en el suelo y no una capucha. Dirigiéndose a los familiares de los secuestrados que fueron asesinados y de los que cayeron en la batalla, Dan dice que esta es una experiencia difícil para todos nosotros y su esperanza es que la vida regresen a sus hogares y en paz, y que los asesinados sean llevados a las tumbas en Israel. Es importante para él recordar el abrazo que el pueblo de Israel y todo el mundo le da a la familia. A quienes les preguntaron cómo lleva estos días, Dan respondió que la fuerza para levantarse en la mañana la obtiene de la fe en Dios y del abrazo del pueblo y del deseo de, me gustaría ver una unidad real en el gobierno y no la vemos y es un poco inquietante, pero todo se está desviando en comparación con lo que estamos viviendo. Ahora no tengo tiempo para enfadarme, tengo que cuidar de mi hija y de mi nieto, dice Dan. Esto realmente es muy triste, es muy triste. Eh, y me adhiero a lo que dice Dan, que de un momento de odio se pasa a un momento de tristeza, de una tristeza profunda. Bueno, shalom a todos, nos seguimos viendo y si no hay una nueva edición, espero que tengamos todos Shabbat Shalom.